Armonización perioral y equilibrio del tercio inferior. La doctora Solange Azcárate, cirujano dentista de Cirumed Academy, está con nosotros. Esto es presentado por Cirumed. Un aplauso para ella, por favor. Aló, hola, muy buenas tardes. Les agradezco la presencia, que estén aquí para poder escuchar esto de la parte de medicina estética y que además tiene un nombre bastante específico para los que somos dentistas. Y vamos a hablar de la armonización perioral y del equilibrio estético del tercio inferior. Esta charla, como ya nombraron, está auspiciada por el laboratorio Cirumed. Vamos a partir entonces recordando un poco de anatomía. Primero, vamos a hablar de los tercios. Tenemos un tercio superior que abarca desde el pelo hasta la glabela, el tercio medio, que es desde la glabela hasta el punto subnasal, y el tercio inferior, que es desde el punto subnasal hasta el mentón. Hoy día nos vamos a referir a tratamientos en el tercio inferior. Entonces, vamos a pasar a esta otra zona donde el tercio inferior además tiene una segunda división. Y esta división la hace la línea que se genera donde se juntan nuestros labios. La parte superior tiene que tener 1/3 y la parte inferior hasta el mentón 2/3. Teniendo claras estas armonías, eso es lo que tenemos que tratar de recobrar con nuestros tratamientos de armonización. Vamos a seguir un poco con anatomía, vamos a hacer un resumen rápido. Obviamente, en el tercio inferior, los tejidos óseos que están involucrados son maxilar superior y mandíbula o maxilar inferior. La vascularización. Acá tenemos la arteria facial, muy temida en la zona del rostro, es muy tortuosa y tiene muchas variantes. De hecho, una de las zonas que tiene mayores variantes es en la zona de... Ay, perdón. No, voy a buscar el otro puntero. En la zona de las arterias labiales. ¿Y por qué? Porque podemos tener arteria labial superior, labial inferior, podemos tener solo labial superior y que de ahí una rama, o podemos tener que salga directamente desde acá abajo. Ahora, la mayor complicación o la mayor variación anatómica con respecto a la vascularización en la zona de los labios, que más nos puede llevar a tener complicaciones, es si la arteria labial está más hacia la mucosa oral o está hacia la piel. Y existen estudios en este caso el doctor Sebastián Cotofana, que dice que un 78% de las arterias labiales están más hacia la zona de la mucosa. Por lo tanto, nuestros rellenos van a ser buscando el lado contrario, es decir, hacia el labio de la piel y muy superficial. Con respecto a la vascularización venosa, obviamente tenemos la vena facial. Y no puedo avanzar. Ahí. Y ahora vamos a hablar de la inervación. En nuestro rostro tenemos dos tipos de inervación, porque obviamente tenemos una inervación motora, que va directamente hacia los músculos, y esa está dada por el séptimo par, que es el facial, con todas sus ramas. Y la inervación sensitiva, que la tenemos por el nervio trigémino, con todas sus ramas, por supuesto, y que se exteriorizan en la zona de nuestro rostro por los penachos o por los agujeros, mentoniano, infraorbitario, supraorbitario y supratroclear. Musculatura. Tenemos que entender que en nuestro rostro tenemos mucho más de 20 músculos que están participando en masticación, mímica, en muchas cosas. En el tercio inferior vamos a hablar un poco de lo que más nos atañe y vamos a partir con los músculos mentonianos. Luego tenemos el músculo depresor del ángulo, el DAO. Acá abajo tenemos el depresor del labio,
esta zona es el modeolo. Luego podemos tener acá el risorio, tenemos el cigomático mayor, cigomático menor, orbicular. Y también podemos tener el risorio que lo había mostrado al otro lado, ahí también lo podemos tener. Por lo tanto, esto es un sistema que funciona con los músculos pudiendo relajar ciertos músculos, nos van a generar que los otros músculos puedan traccionar mucho más. Tenemos que ir entendiendo toda esta mecánica que se produce sobre todo en este caso con la toxina botulínica, que es el producto que utilizamos en la musculatura. Y los paquetes grasos. Aquí yo muestro los paquetes grasos que están superficiales. Tenemos los que son de mayor relevancia para nosotros, son el nasogeniano, el joule, el lateral de la mejilla, el paquete temporal lateral y el medio de la mejilla. También tenemos el infraorbitario y tenemos el orbitario lateral. Muchos más tenemos hacia la parte superior, pero me estoy refiriendo solo a la parte que más nos está interesando. Esto es lo que tenemos a nivel superficial. También tenemos grasas a nivel profundo. Pero no voy a entrar en mayores detalles, pero sí todos estos elementos que tenemos en nuestro rostro, este componente que forma todo nuestro rostro y nuestro sistema estomatognático, con el tiempo va presentando distintos signos y síntomas del paso del tiempo, digamos, envejecimiento. Entonces, vamos a comenzar. Por ejemplo, ¿qué es lo que vemos? Flacidez de cuello y escote. Vemos aumento de papada, adelgazamiento de los labios, y los labios además se van hacia adentro. Las comisuras se caen, se generan los surcos nasogenianos, tenemos flacidez facial, caída de los pómulos, código de barra. Bueno, y hacia arriba podemos seguir con arrugas en el entrecejo, frente y patas de gallo. Por lo tanto, tenemos que ver qué materiales tenemos para poder ayudar y mejorar en estos problemas y signos clínicos que queremos minimizar, o que hoy día lo que más estamos haciendo es retrasar los procesos de envejecimiento. Eso hoy día es lo más fisiológico. Más que llegar a reparar rostros que están, comillas, que muy envejecidos, la idea es que los rostros que están jóvenes puedan permanecer en esa condición durante mucho más tiempo. Entonces, vamos a ver qué es lo que empieza a ocurrir en nuestro rostro con las distintas estructuras. Ósea, el hueso, ¿qué es lo que ocurre? Tenemos que se nos agranda la órbita, eso hace que el globo ocular se vaya más hacia adentro. Tenemos reabsorción acá en la zona del malar, reabsorción en esta zona, reabsorción en el hueso alveolar, tenemos atrición dentaria, por lo tanto también tenemos una disminución en la dimensión vertical, tenemos una atrofia ahí en el borde mandibular y tenemos una reabsorción en la zona del mentón. Tenemos muchas cosas que nos pasan en el hueso. Entonces, tenemos que ver de qué forma podemos suplir, por así decirlo, ese déficit que nos deja estas pérdidas. A nivel de los músculos, tenemos dos cosas que nos ocurren. La primera es que los músculos se empiezan a quedar mucho más laxos, como por el exceso de uso, por así decirlo. Pero también tenemos algunos músculos, como el massétero, que por una hiperfunción, sobre todo por el bruxismo, crece en volumen y tiene una hipertrofia maseterina. Así también pasa muchas veces con el músculo depresor del ángulo y con el músculo mentoniano. A nivel de los paquetes grasos, que ya los habíamos conversado, primero, esta es una persona joven. Tenemos todos los paquetes grasos, todos juntos, uno al lado del otro. Entre medio tenemos algunos ligamentos que nos están uniendo, pero se ve como solo una capa. A medida que empieza a pasar el tiempo y se empieza a reabsorber la grasa, porque la grasa interna más que nada se reabsorbe, la grasa superficial más que nada cae. Entonces, estas se empiezan a sentir y se empiezan a ver mucho más las divisiones entre cada uno de los paquetes. Y esto
se empieza a notar, obviamente, en nuestro rostro. Empezamos a ver un surco malar, empezamos a ver el surco nasogeniano, etc. Y, obviamente, ya con cada vez más años, ya los paquetes grasos son cada vez menos y es por eso que también se nos empieza a caer. Ahora, por un tema de gravedad y bastante lógico, todo empieza a caer, pero yo termino evidenciando la caída o el proceso de envejecimiento, en definitiva, en esta zona, en la zona de la mandíbula, en la zona denominada del jowl. Esta es una foto para poder ejemplificar un poco lo que acabamos de hablar, todo lo que empieza a suceder en el proceso del envejecimiento, además, obviamente, de, por supuesto, deshidratación, exposición al sol. Tenemos que tener en cuenta que en el proceso del envejecimiento tenemos factores extrínsecos, factores intrínsecos que nos van a ayudar a que sea más lento o más rápido el proceso del envejecimiento. Entonces, vamos a hablar ahora de qué es lo que podemos hacer. Vamos a partir con el uso de ácidos hialurónicos. Cirumed tiene a disposición este ácido hialurónico que se llama Volium, que es un ácido hialurónico de alta reticulación, por así decirlo, es el más duro. Neuramis Deep, que es un ácido de mediana reticulación, se puede utilizar en muchas zonas, se puede utilizar en zonas más móviles, se puede utilizar en capas más superficiales. El Volium solo se ocupa en capas profundas. Y tenemos este otro Neuramis y el Neuramis Light, que son más que nada para generar y dar hidratación a distintas zonas. Muchas veces ocupamos este, sobre todo para generar hidratación en los labios, sobre todo en pacientes de muchos años que tienen prácticamente nada de labio, que evidentemente no van a querer un volumen gigante, le tienen pánico a hacerse algo en los labios. Entonces, aquí les voy a explicar la técnica, después vamos a ver un video. En este caso, lo primero que tengo que hacer es ver y marcar mi zona del jowl. El jowl es la zona que tenemos más hacia abajo, la más caída, porque es el paquete graso que está caído. Entonces, para yo poder hacer una marcación mandibular, lo que tengo que hacer es el resto del borde mandibular, poder dejarlo a esa misma altura para que se vea recto. Entonces, una de las técnicas, porque para esto existen muchas técnicas, entonces, una de las técnicas es hacer un ingreso en esta zona, que es en la mitad del jowl, que no vamos a colocar producto en esa zona, por eso lo pongo ahí con esas marcas, y vamos a entrar con nuestra aguja, o sea, con nuestra cánula, perdón, desde esta zona. Vamos a llegar hasta esta zona y vamos a hacer una retroinyección y paramos ahí. Después colocamos nuestra aguja, nuestra cánula, perdón, desde el otro lado, nuestra jeringa, desde este ingreso y vamos a ir a rellenar hacia la zona posterior, hacia la zona del ángulo mandibular. Y de esta forma lo que vamos a generar es una mandíbula mucho más recta. Aquí vemos un resultado. Aquí esto es lo que está caído, que todos los pacientes llegan y dicen tengo la cara de perro, de droopy. Entonces esto lo que tenemos que hacer es, comillas, camuflarlo. Eso es lo que hace esta técnica. Al colocar volumen de ácido hialurónico en la zona posterior y en la zona del pre-jowl, este jowl, esta caída, queda mucho más tenue. Por lo tanto, se genera una mejora estética. Ahora vamos a hablar de una marcación del ángulo mandibular. Para marcación del ángulo mandibular existen varias técnicas y una de las cosas importantes que tenemos que diferenciar es que el ángulo mandibular es uno de los rasgos importantes que podemos generar o que se note más algún tipo de género femenino, género masculino. Por ejemplo, en los hombres lo que buscamos es una mandíbula mucho más ancha y eso lo podemos hacer de esta forma. En las mujeres no queremos una mandíbula ancha, sí queremos una mandíbula marcada en el ángulo. Por lo tanto, también tenemos que tener en cuenta todas estas diferencias de técnicas con los distintos géneros, porque podríamos generarle una cara más masculina a una persona femenina o viceversa. Y además, también porque existe una gran comunidad que hoy día está haciendo transición y esto también les ayuda mucho a poder hacer una transición mucho más amable.
pero no les conté de cómo lo hacíamos. Entonces, hacemos un agujero en esta zona, en el ángulo, marco nuevamente la zona del joule y con una cánula entramos y hacemos un abanico. Entonces hacemos una línea, una retroinyección superior hacia el centro y hacia adelante, sin sobrepasar la zona del joule. Puede ser un abanico con 3, puede ser un abanico con 5, va a depender de qué es lo que queramos. Si queremos generar un volumen hacia afuera o si lo que queremos es solo marcar el ángulo. Y estos son los resultados que podemos ver. Aquí tenemos, obviamente se ve incluso mucho más papada, se ve el ángulo que no está tan marcado y aquí obviamente se ve muy marcado. Ahora vamos a hablar de las técnicas o de esta técnica específica de perfilado de labio y de armonización en realidad de labios. En general, la primera técnica que tenemos que conocer en los labios es la técnica de perfilado. ¿Qué significa eso? Significa poder hacer como un delineado en todo el labio, superior e inferior. ¿Para qué? Para poder darle una mayor turgencia y una mayor dureza y límite, por así decirlo, en lo que es labio blanco y en lo que es vermellón. Además, de esta forma podemos marcar muy bien la zona del ángulo del arco de Cupido y también vamos a marcar las zonas del filtrum. En la zona del labio inferior también hacemos este delineado, por así decirlo, y también podemos generar mayores alturas, que hoy día más que nada, como estamos hablando de un tema de armonizar y no de exagerar, lo que buscamos es que sean resultados armónicos. Y es por eso que, por ejemplo, una de las cosas es aumentar altura de los vermellones, no necesariamente aumentar volúmenes, porque además esas grandes cantidades de volúmenes, la verdad es que más allá de los gustos, a unos les puede gustar o no, pero más que nada no son anatómicamente ni son un tratamiento fisiológico, por así decirlo. Entonces, los labios. Aquí teníamos el labio antes, un labio muy delgado, sobre todo el labio inferior, como siempre paciente con mucho miedo, que no quiere un labio gigante, que les da mucho miedo. Y este fue el resultado de su tratamiento y de su perfilado y además aquí aumentamos altura. Claramente se ve que está más alto, lo mismo que aquí en el labio inferior. Pero tenemos que tener en cuenta que el labio es una zona muy móvil. Entonces, no solo tenemos que analizarlo en una forma estática, sino que también tenemos que analizarla en movimiento. Porque, por ejemplo, aquí ella al sonreír, el labio se nos escondía, se nos iba hacia adentro. Y cuando ya tenemos el relleno, evidentemente algo se va igual un poco hacia adentro, pero se ve vermellón. Y nos cambia un poco la zona acá de las troneras, lo que se ve del labio del grupo 5, en definitiva, de la zona acá de los dientes inferiores, que además todos sabemos que mientras más mostramos dientes en esta zona, es, comillas, un signo de mayor edad o de mayor vejez. Y también en este tipo de dinámicas. Esta zona es una zona muy requerida por los pacientes que se llama el código de barra. Se produce por el apriete o por la contracción, en definitiva, del músculo orbicular. Entonces, al hacer este perfilado, también le doy cierto soporte al código de barra y me mejora muchísimo. Más allá de que existen, obviamente, otro tipo de técnicas, pero esta técnica también nos ayuda. Ahora vamos a hablar del mentón. El mentón es uno de los tratamientos que a mí más me gusta. De hecho, es muy raro que un paciente llegue a pedir que se quiere hacer mentón. Pero está en uno el poder diagnosticar, porque muchas veces me pasa que vienen porque quieren arreglarse la papada. Y la verdad es que el problema no está en la papada, el problema está o que tenemos un mentón más retruido o que tenemos un mentón más pequeño y solo al hacer el mentón se nos elimina la papada. Entonces, esta técnica, que es a mí la que más me gusta, es con aguja en la zona del mentón y en el mentón podemos hacer dos cosas. La primera, podemos elongar, es decir, alargar el rostro, sobre todo en las mujeres, para poder volver a dar el triángulo de la juventud, o podemos anteriorizar
el mentón, sobre todo cuando tenemos retrognatias, hay muchas que son obviamente quirúrgicas, pero hay muchos pacientes que la verdad no están dispuestos y esto ha sido una gran ayuda para poder ver cómo se verían incluso con una cirugía. Entonces, entramos en un punto central y vamos a colocar una retroinyección. Colocamos un bolo, luego hacemos una retroinyección sin salir, vamos hacia la zona superior, hacemos una retroinyección sin salir, hacemos una retroinyección hacia la zona lateral y luego hacia la zona inferior y hacia el otro lado. En definitiva, aquí, ¿qué es lo que hacemos? Un cono. Hacemos un cono que lo que hace es llevarnos la piel lo más abajo que queramos o lo más hacia adelante que busquemos. Este caso de la paciente evidentemente tiene un mentón bastante más retruido. En ella solo le hice mentón, no se hizo marcación mandibular y obviamente se ve que al traccionar esta piel hacia adelante también se marcó mucho más la zona del ángulo mandibular y del borde basilar. En hombres, el mentón de los hombres es cuadrado, por lo tanto, en vez de hacer un cono, hacemos dos conos a nivel de las alas nasales. Por lo tanto, se hace un cono acá, otro cono acá, y así nos deja un mentón cuadrado. Los hombres, obviamente, siempre buscamos ángulos mucho más rectos. En las mujeres buscamos ángulos mucho más redondeados, mucho más sutiles. Ahora les voy a mostrar un video de cómo se hacen todas estas técnicas que yo le acabo de mostrar en vivo. Entonces, lo primero, cuando yo parto y yo tengo a disposición ecógrafo, ahí estoy evaluando la anatomía y estoy viendo la arteria facial y además estaba viendo las arterias labiales. ¿Dónde estaban? ¿Más hacia la mucosa o hacia afuera? Luego tengo que hacer aquí la marcación y posterior a eso empezamos con las inyecciones. En este caso yo hice un protocolo que no es de los más comunes, es un protocolo es anterógrado, por lo tanto se hace con una aguja de 4 milímetros y se introduce solo el bisel. Al hacer esto, el producto se inyecta y va hacia adelante y solo va buscando como el carril del perfil y además va buscando las zonas donde necesita mayores volúmenes. Aquí estoy haciendo en la marcación del filtrum, que también tenemos que tener claro que el filtrum también nos da un tema de género. Los filtrum más convergentes son de mujeres y los filtrum más paralelos son de hombres. Aquí estamos inyectando en la zona inferior del labio y también estamos generando esta altura que queremos y también vamos a generar un perfilado. En esta paciente además tenía código de barra, por lo tanto decidimos ocupar un producto que se llama CG Styler. Este producto es ácido hialurónico con muchos péptidos. Péptidos dentro de los cuales existen algunos que cumplen función, entre comillas, como de toxina botulínica. Por lo tanto, en esta zona tan móvil, me encanta ese producto. Lo primero que hacemos es, con cánula, entramos a la zona del código de barra, sobre todo acá abajo de la inserción del DAO, y lo primero lo que hacemos es debridar. Debridar todas esas fibras y luego de que ya están debridadas, lo que hacemos es colocar el producto. ¿Por qué? Porque además el que el producto quede en el medio lo que hace es que no se puedan anclar nuevamente o tan fácilmente las fibras nuevamente, por ejemplo, en esta zona del código de barra. Acá vamos a ver la técnica del mentón. Lo que yo les decía, en la zona del centro entramos, hacemos una retroinyección, aquí estamos yendo hacia un lado sin salir, ahí estamos yendo hacia el otro lado, aquí vamos a ir hacia arriba y en esta zona ahora hacia abajo. Luego hacemos una modelación de la zona y tenemos un aumento del mentón notable, se nota muchísimo. Ahora, en esta misma paciente vamos a hacer marcación mandibular.
En general, en las mujeres me gusta hacerlo desde esta zona, que es el ángulo propiamente tal. Y algo importante que estoy haciendo en esa zona es marcar la zona del yaw, porque evidentemente yo no le puedo poner más peso donde ya está más bajo, que es la zona del yaw. Esa zona no la sobrepaso. Y ahí estoy haciendo la marcación hacia arriba y hacia la parte de más atrás del ángulo mandibular. Ahora, esto ya lo vimos. Ahora vamos a hablar de la toxina botulínica. Dentro de los componentes que estaban incluidos en el proceso del envejecimiento, dijimos que teníamos incluido los músculos. Por lo tanto, la toxina botulínica nos puede dar una gran ayuda. Entonces, ¿cuáles son los músculos que más frecuentemente vemos involucrados? Tenemos orbicular de los labios, el DAO, el mentoniano, platisma, bandas platismales y massétero. Massétero sobre todo por las hiperfunciones que podemos tener con el tema del bruxismo. La verdad es que el porcentaje hoy en día de bruxismo es altísimo. Y desde mi punto de vista, en la zona alrededor perioral se genera una gran tensión y yo lo noté mayoritariamente después de la pandemia. Entonces, los puntos donde vamos a colocar toxina botulínica son en la zona del labio, en el labio superior 2 puntitos, justo en el límite del bermellón, 2 puntitos hacia el otro lado, 1 a cada lado en la zona inferior. Eso es como para poder soltar un poco el músculo orbicular y lo que va a generar es que no se nos marque tanto el código de barra. También existe una técnica que lo que hace es evertir levemente el labio. El resto de músculos, acá vamos a bloquear el músculo, el DAO, el depresor del ángulo de la comisura, los mentonianos, acá tenemos el otro DAO, acá tenemos bandas platismales, aquí también tenemos las bandas y en esta zona de acá tenemos que tener en cuenta que el músculo platisma, más allá de que es un músculo muy, muy delgado, este músculo llega y se inserta en la zona del modiolo. Por lo tanto, tenemos esta zona que está cubierto por platisma. Si el platisma está traccionando, nos va a estar llevando hacia abajo, por ejemplo, la comisura, y es el causante generalmente de las arruguitas que se generan en esta zona como branquias de peces. Y los músculos, acá tenemos el massétero. Lo que hacemos es colocamos 3 puntos en esta zona del massétero, en la zona baja del massétero, y esto hace que esta zona de acá se baje el nivel de contracción. Ahora, esto, sobre todo siendo dentistas, es muy importante que, si bien es cierto, tiene una mejor estética, esto es netamente una indicación funcional, más que nada parafuncional, y hay que advertirle muy claro al paciente que va a durarle solo 3 meses. Yo no hago este tipo de tratamiento si no tiene el paciente con su plano de alivio oclusal, porque si no, básicamente le voy a estar generando más problemas a futuro. Y aquí vemos, por ejemplo, la toxina colocada, aquí se veía código de barra incluso sin hacer contracción, aquí está muchísimo mejor, y aquí está en función, está apretando, y obviamente se ve el labio como mucho más suelto. Eso es lo que se empieza a ver. Acá tenemos el depresor del ángulo. Le pido que haga este gesto como un puchero, en definitiva, y marcamos y colocamos unos puntos a cada lado. Y el resultado que tenemos es esto. No es que las comisuras vayan a subir mucho, porque en realidad tenemos que tener en cuenta que todo es, sobre todo la zona de la boca, es un sistema. Por lo tanto, yo al bloquear esta zona dependo o quedo a expensas de los músculos que están superiores que puedan traccionar mucho más. Generalmente deberían ganar la pelea, pero también va a depender qué condiciones tengan esos músculos. Y lo otro típico es el mentón en empedrado. Nosotros en la parte odontológica lo conocemos mucho por la incompetencia labial. Ahí se ve mucho, mucho. Y la verdad es que las pacientes llegan
con avanzada edad y me dicen, tengo celulitis en la pera. ¿Cómo solucionamos la celulitis? Y esas celulitis, en definitiva, son hoyuelos que se generan por la tracción del músculo. Recordemos que el músculo mentoniano va desde acá, desde la sínfisis, va hacia la zona de la piel. Por lo tanto, por eso la tracciona. Y también hay algunos que no solo la tracciona al hacer estos hoyuelos, sino que además hace que suba mucho la zona del mentón. No me avanza. Y aquí tenemos la zona del platisma y de las bandas platismales. Este tipo, obviamente aquí está en contracción la paciente. Estas son las bandas platismales y la verdad es que generan soltar la piel del escote y del cuello. De hecho, la semana pasada estaba viendo un programa y vi a la Tonka Tomisic y ella hablando, fíjense, solo hablando marca sus bandas platismales. Entonces, esto lo que está haciendo es generando mayor laxitud en el tiempo en esta zona, en esta piel. Por lo tanto, lo que hacemos es colocar toxina en estas bandas y luego de la aplicación tenemos ese resultado que no se generan esas bandas. Y acá tenemos el tema de la colocación en el bruxismo. Efectivamente, yo sé que se ve una mejora estética abismante, obvio. Pero más allá de eso, y que yo me dedico a la medicina estética, creo que este tipo de tratamientos específicos tenemos que hacerlos en pos de la parafunción del bruxismo. Esto no se trata solo de estética, tenemos que tener claro que también somos profesionales de la salud y que obviamente tenemos que trabajar con mucha ética. Aquí les voy a mostrar el video. Aquí estamos haciendo la marcación para hacer las inyecciones del bruxismo. Una línea de la comisura al trago, en el borde basilar y en el borde anterior. La ecografía que se estaba viendo es porque puedo ver los dos fascículos del massétero y yo quiero poder infiltrar ambos fascículos. Aquí estábamos viendo la marcación del DAO y en esta zona la marcación de los músculos mentonianos. Para poder marcar acá las bandas platismales cuesta bastante porque el paciente se cansa mucho. Entonces yo marco como el límite superior e inferior y después ya en reposo marco el resto de los puntos. Los puntos tienen que tener una distancia de 1 centímetro entre cada uno de ellos. Aquí vamos con la inyección y lo que les decía, la idea del massétero, como tiene dos fascículos, es que se inyecten ambos fascículos. Y tenemos que tener cuidado con este punto, el superior, que no sobrepase la zona de la línea de seguridad, porque si no podríamos tener sonrisas asimétricas por pasar a llevar el músculo risorio. El mentoniano es en técnica perpendicular al contacto óseo, se coloca la toxina y estamos listos. Aquí vamos a las bandas platismales. Las bandas yo las tomo y las inyecto en forma perpendicular, porque si las inyectamos en forma profunda, por así decirlo, podría difundir la toxina hacia la zona de deglución, etc. Y aquí tenemos estas tres puntos arriba y los tres últimos inferiores, que son para poder bloquear la zona del músculo platisma cuando entra en la zona del rostro. Conclusiones. El conocimiento de la anatomía obviamente nos genera tener menores riesgos, no los evita completamente. El tercio inferior es un sistema y por lo tanto tenemos que tratarlo como eso, como un sistema. Por eso es que tenemos que tratar músculos, grasa, hueso, etc. El diagnóstico nos va a definir la técnica. Si bien es cierto, yo les mostré una técnica de cada una de las cosas, existen distintas técnicas. No existe una técnica que sea buena, una que sea mala. Cada uno puede adecuar y tener sus técnicas mientras tengan seguridad. Podemos dar características de género y eso es muy importante, sobre todo en esta era en que de verdad llegan muchos pacientes pidiendo este tipo de características.
Y también tenemos que ver que la naturalidad es estética, pero la estética es armonía y no perfección. Eso es muy importante. No podemos generar unas simetrías perfectas porque la verdad es que tampoco va a ser más bello. En general, las asimetrías tienen también su belleza. Y les quiero contar que, bueno, yo hace mucho tiempo que vine a una Expo Dent, creo que fue a la primera exposición que fui después de haberme retirado. Y por lo mismo, hoy día les vengo a contar que estoy dando el inicio a mi academia de medicina estética. Este código QR, quiero que lo escaneen, si quieren le pueden sacar foto y lo pueden compartir con sus amigos o colegas, porque mañana a las 11 de la mañana, en la zona que está de charla, que está frente al stand de Cirumed, nos vamos a juntar, voy a repetir un poco o voy a hablar un poco de los mismos temas, pero voy a hacer el sorteo de una beca de un curso de armonización orofacial, puede ser el nivel principiante o el nivel avanzado, dependiendo obviamente si es que tienen o no conocimientos al respecto en el área de la medicina estética. Ahí también está mi Instagram, porque si es que no están físicamente acá, lo van a poder ver porque lo voy a hacer por un live. Así que eso y muchísimas gracias.